Liberar a su pueblo se volvió su destino. Deja en libertad a mi pueblo. Los esclavos son míos. Enfrentando toda adversidad. No se muevan. Contemplen la salvación del Señor. Charlton Heston. No hay libertad sin ley. Jules Breimer. Hubiera sido faraón. Hubiera gobernado al mundo. Los 10 mandamientos. Este sábado a las 5. Por el 5. Los 10 mandamientos es una película de 1956, la cual es estelarizada por el actor estadounidense Charlton Heston. Fue dirigida por Cecil B. DeMille, que por cierto, ya había rodado una versión anterior de la misma historia en 1923, lo cual significa que la versión de los 50 viene a ser un remake de la misma. Contemplen su poderosa mano. Y esta fue la última obra de DeMille, ya que se murió en 1959 a causa de una insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues con toda seguridad, esta fue su película más conocida, convirtiéndose en un ícono del cine bíblico, así como una pieza central dentro de la programación de Semana Santa. Dicha historia obviamente está inspirada en el Antiguo Testamento, recogiendo el capítulo del Éxodo, que es donde el profeta Moisés saca a los hebreos de la esclavitud que padecían en Egipto. Sin embargo, ¿qué tanto la película respeta el texto sagrado? Pues bien, esa es la cita que nos reúne aquí el día de hoy, para enlistar y comentar las diferencias que existen entre lo que dice la Biblia y lo que nos muestra la película de 1956, que es, al menos en mi opinión, la que más le ha aportado al cine, porque abrir el mar en el 56 sin CGI no es enchilame otra, carnal. Sin nada más que añadir, pasemos a revisar qué hay de diferente entre la película y la Biblia en los 10 mandamientos. Para empezar, vamos a dividir las diferencias entre los eventos que sí se muestran en la película y los que no, porque sí, el filme de DeMille omite directamente algunos capítulos de la vida de Moisés, siendo estos el Levítico, el de los Números y el del Deuteronomio, los cuales ocurren luego del Éxodo. Solamente vemos a Moisés bajar del Sinaí con las tablas de la ley de Dios. Posteriormente castiga a su pueblo por el becerro de oro, y de ahí la historia avanza hasta el momento de la muerte de Moisés, dejándonos fuera todo lo sucedido entre el becerro de oro y la muerte de Moisés, que, amigo mío, no son pocas cosas. Aunque bueno, esto se entiende porque si la película de por sí duraba 4 horas y media, con estos capítulos sin duda pues habría superado las 7 o hasta las 8 horas de duración. Y a ver, dime tú, ¿de verdad crees que la gente hubiera aguantado tanto tiempo en el cine? Los acontecimientos que sí podemos ver en la película, primeramente tenemos el episodio de las parteras hebreas en Egipto. De acuerdo con la Biblia, luego de que los hebreos llegaran a Egipto durante la época de José, estos comenzaron a multiplicarse. Murió José y toda su generación, y los hebreos continuaron multiplicándose, razón por la cual vino un nuevo faraón y tuvo miedo de estos, sometiéndolos a la esclavitud e intentando frenar su multiplicación. Entonces el faraón mandó a ejecutar a todos los varones recién nacidos de Israel, dejando solo a las niñas. En la película, porque en el Antiguo Testamento, el faraón primero se dirige con las parteras hebreas y les ordena ejecutar a todos los varones hebreos que les toque traer al mundo. Las parteras obviamente se niegan, por temor a Dios, y el faraón entonces decide proceder ejecutando a los bebés él mismo. Bueno, él a través de sus soldados. La madre de Moisés se entera y decide salvarle la vida, poniéndolo en un canasto de papiro y echándolo al Nilo. Su hermana lo sigue por la orilla del río para ver dónde lo lleva la corriente. ¿Y dónde lo llevó? Pues con la hija del faraón.
que en la película lo adopta y le da el nombre de Moisés. No obstante, en la Biblia pasa algo curioso, ya que no es la hija del faraón, sino la propia madre de Moisés la que lo cría. ¿La madre de Moisés? Así es, pues cuando lo encuentra entre las aguas del Nilo, la hija del faraón inmediatamente se percata de que es un hebreo, y hasta lo dice en voz alta, razón por la cual la hermana de Moisés, que recordemos lo estaba siguiendo, sale de entre los juncos, y le dice a la princesa que si quiere, ella buscará entre las hebreas a una nodriza que se encargue de criar al niño. La princesa acepta, y la hermana de Moisés se va, y regresa con la madre de Moisés, que a partir de ese momento hará de nodriza del niño, entregándoselo, ya un poco mayor, a la hija del faraón. Y es de este modo que la madre de Moisés convivió con él durante varios años, según el Antiguo Testamento, cosa que no ocurre en la película. Ahí, el reencuentro con su madre no ocurre sino hasta que es adulto, y está a punto de ser aplastada por una gran roca de construcción. Y posteriormente, cuando Moisés decide renunciar a ser egipcio y se une a sus hermanos hebreos. ¿Qué ocurre después? Moisés mata a Baca, el maestro constructor, que se encontraba azotando a Josué. Y esto en la película es lo que lleva a la detención y posterior exilio de Moisés. Ahora, ¿qué ocurre con la Biblia? Para comenzar, Josué no aparece durante esta época, ya que él todavía no nacía. ¿Cómo que no nacía? Sí, verás, Moisés vivió en Egipto los primeros 40 años de su vida. O sea que a diferencia de lo que se nos muestra en los 10 mandamientos y en el príncipe de Egipto, Moisés no era un joven cuando salió de Egipto, sino que ya era un hombre de mediana edad. Y de acuerdo con el Éxodo, Moisés no regresó para liberar a su pueblo de Egipto, sino hasta que había cumplido los 80 años de edad, o sea, 40 años en Egipto y 40 años en el destierro. Y Josué entonces sí aparece en la Biblia, cuando Moisés finalmente libera a los hebreos, siendo un joven. Así que si echas cuentas, es imposible que Josué haya vivido durante la época en que Moisés vivió en Egipto, porque a diferencia de la película, no tienen la misma edad. Y no solo Josué, Baca tampoco aparece en esta parte. Sí es verdad que Moisés mata a un egipcio, pero es solamente un capataz, y lo hace para defender a uno de sus hermanos, lo cual es más cercano a lo que ocurre en el príncipe de Egipto. Entonces mírame, maestro carnicero. En la Biblia, Moisés esconde el cuerpo del egipcio en la arena y es descubierto poco tiempo después, y la noticia llega a los oídos del faraón, quien busca a Moisés para matarlo. Moisés huye de Egipto, de vuelta más parecido a lo que vemos en El Príncipe de Egipto que en la obra de DeMille. En el largometraje del 56, Ramsés sí descubre el cuerpo de Baca, se entera de que Moisés fue quien le quitó la vida, lo arresta y lo presenta ante el faraón Seti para exponerlo como traidor, y posteriormente es condenado al destierro. Nada de eso ocurre en la Biblia. Y hablando de Seti y de Ramsés, en la Biblia jamás se nombra concretamente a ningún faraón. Solamente se les dice faraón, sin llamarlo Ramsés, Seti ni nada por el estilo. El que buscó a Moisés por matar a un egipcio era el faraón. Así a secas. E igual, el hombre a quien Moisés se tuvo que enfrentar cuando regresó a liberar a su pueblo, faraón, y nada más. ¿Y Nefertiti? ¡Oh, por Dios, Nefertiti! En el Antiguo Testamento jamás se dice que Moisés tenga un romance con una princesa egipcia. Nefertiti no existe. Y todas las relaciones de Moisés con los egipcios, con Seti, con Ramsés y con su madre adoptiva, no están. Nada de eso hay en las Sagradas Escrituras. Puro relleno de la película para alargar lo que describe el texto. Pues, hay que decirlo, es demasiado escueto. Nada que ver con la obra de DeMille. Una vez en Madián, Moisés se sienta junto a un pozo. Llegan las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, y empiezan a sacar agua del pozo.
unos pastores les caen con sus rebaños y las echan. Entonces Moisés sale en su defensa, expulsa a los pastores y acto seguido le da de beber al rebaño de las hijas de Jetro. Más tarde, Moisés es llevado ante Jetro y éste, al conocer lo que hizo por sus hijas, lo invita a comer. Invitación que más tarde se prolongará durante varios años, 40 en el caso de la Biblia, y Jetro le da por esposa a su hija Séfora, con quien posteriormente Moisés se convierte en padre. A ver, la relación entre Moisés y Séfora, como todo lo demás, es demasiado escueta en el libro, y solamente se le comenta en pocas líneas, muy a diferencia de la película del 56, donde sí tienen un poquito más de historia, y ni qué decir del príncipe de Egipto. Pasaron los años y los israelitas continuaron con su esclavitud. Entonces Dios escuchó su sufrimiento y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Mientras tanto, Moisés, que cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, las llevó muy lejos en el desierto y llegó al que llamaban el Cerro de Dios, y ahí se topó con una llama ardiente que estaba en medio de una zarza. El encuentro entre Dios y Moisés, quien es enviado a Egipto como libertador de los hebreos que ahí padecían. Como puedes ver, en la Biblia tampoco aparece el personaje de Josué dentro de este capítulo. Moisés llega solo ante la zarza y recibe el encargo de liberar a su pueblo, con una pequeña diferencia entre el texto y el filme. Señor, yo nunca he tenido facilidad para hablar. Soy torpe de boca y de lengua. ¿Por qué no mandas a otro? A uno que sí sepa hablar bien. Oh, Dios. Y Dios, o Yahvé como lo llamaremos de aquí en adelante, le dijo a Moisés que le asignaría a su hermano Aarón para que hablara por él, pues tenía muy buena oratoria, y así fue. Aarón se convirtió, por así decirlo, en el intérprete de Moisés ante el faraón. Y otro detalle, como Moisés no creía que la gente fuera a dar crédito a sus palabras, Yahvé transformó el bastón de Moisés en una serpiente. Después le dijo que lo tomara y este volvió a ser un simple bastón. También le pidió que metiera la mano en su propio pecho, y sorpresivamente Moisés pudo hacerlo y lo sacó cubierto de lepra. Inmediatamente le pidió que repitiera la acción, y al sacarla de nuevo, Moisés encontró que su mano estaba sana de nuevo. Si no te creen, haz estos prodigios, y la gente no dudará que posees mi poder. Pero si todavía no te creen, toma el agua del Nilo y derrámala. En cuanto toque el suelo, el agua del río se convertirá en sangre, y ahí sí, todo el mundo te creerá. En el largometraje de Charlton Heston, Yahvé no le da estas pruebas a Moisés, simplemente le ordena ir a liberar a los hebreos. Que bueno, la zarza ardiente no es algo de todos los días. Sin embargo, en la Biblia existe este plus, y Moisés regresó a Egipto, se reencontró con Aarón y le contó todas las palabras que... Espérate. No tan rápido, mi chavo. Antes de llegar a Egipto, un ángel de Yahvé se presentó ante Moisés y lo quiso matar. ¿Cómo que matar? Pero pues, si eso jamás aparece en la película. Pero está en la Biblia. Éxodo 4, versículo 24. Cuando Moisés iba de camino, el ángel de Yahvé se le presentó en el lugar donde pasaba la noche, con la intención de quitarle la vida. ¿Por qué? Pues porque Moisés no había circundado a su hijo, y para los hebreos era algo obligatorio de acuerdo con su religión. Entonces, el ángel estaba a punto de acabar con Moisés. Pero en el último segundo, Séfora se despertó, agarró un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo, tocando posteriormente los pies de Moisés con ese pellejito. Y el ángel aparentemente se dio por satisfecho, ya que dejó en paz a Moisés. Y ahora sí, una vez en Egipto, Moisés habló con Aarón y con su pueblo, los convenció de que era el enviado del Señor
y partió a entrevistarse con el faraón, que ojo, no era el mismo que lo perseguía 40 años atrás, obviamente. De hecho, ni siquiera lo conocía, ni había oído hablar de él. De ahí las cosas marchan más o menos igual entre el libro y la película. El faraón les dice que no, y como castigo, puso a los hebreos a que hicieran adobes, pero sin paja y sin disminuir su cuota de adobes. Y respondiendo a las represalias del faraón, Moisés le envió las plagas de Yahvé, el agua convertida en sangre, las ranas, los mosquitos, los tabanos, que son otro tipo de insecto, la peste, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y la 10ª, que forzó finalmente al que el faraón liberara a su pueblo, en la película. Porque en el Antiguo Testamento, el faraón se asusta y los libera no en una, sino en 5 ocasiones, con la de las ranas, la de los tabanos, el granizo, las langostas y la 10ª. En todas estas, el faraón le pide perdón a Moisés y le asegura que dejará ir a los hebreos en cuanto éste retire la plaga. No obstante, cuando Moisés libera a Egipto de la plaga, el faraón de nuevo se echa para atrás y dice: ni madres, tú de aquí no te vas con mis esclavos, y si no te gusta, ahí está la puerta. En la última, como todos sabemos, el faraón también se arrepiente, pero hasta que ya los hebreos habían salido de Egipto. ¿Y qué hace? Los corretea hasta el Mar Rojo, lugar donde pretende exterminarlos. Solamente 3 de las 10 plagas son mostradas en la película. Las otras solamente son mencionadas por los asustados consejeros de Ramsés. Y pasando a la parte más memorable de la película, Moisés ve que los ejércitos de Ramsés vienen por ellos, pero en lugar de entrar en pánico, exhorta a los suyos a creer. Y entonces abre el Mar Rojo de manera momentánea, lo suficiente para que los hebreos puedan cruzar a través de él. Entretanto, las huestes de Ramsés son detenidas por una columna de fuego, que le da el tiempo suficiente a Moisés para que pueda avanzar con su pueblo. Posteriormente la columna desaparece, y el faraón envía a sus carros a acabar con ellos. Él mañosamente se queda atrás, para que, si algo pasa, los desvividos sean sus hombres, y no él. Entonces Moisés y su pueblo logran cruzar a salvo, y cuando los ejércitos del faraón están por alcanzarlos, el mar vuelve a cerrarse, y los soldados se ahogan, ante lo cual Ramsés hace un gesto como en plan de ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! Dentro de la Biblia, los hebreos parten de Egipto y son guiados por Moisés, pero también por Yahvé, quien les enseña el camino mediante una nube en forma de columna, la cual avanza durante el día, y por una columna de fuego que los ilumina de noche. Estas mismas manifestaciones se ponen delante de los egipcios y los contienen de manera temporal, como hizo el fuego dentro de la película. Al mismo tiempo, las aguas del Mar Rojo se abren para dejar pasar a los hebreos, pero no durante unas horas, sino toda la noche, de tal modo que no se cierran sino hasta el amanecer. Los egipcios eventualmente pudieron cruzar también. Sin embargo, antes de alcanzar a los hebreos, las aguas los aplastaron, ahogándolos a todos, incluido el faraón, que aquí sí fallece como consecuencia del enfrentamiento con Moisés. Hacia el final de la película, Moisés llega con su pueblo a las faldas del Sinaí, que es donde se encontró antes con Yahvé. Mientras él no está, el pueblo es incitado por Datán y por sus compinches, y se revelan en la pecaminosa secuencia del becerro de oro. Moisés, entre tanto, recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y se entera de que su pueblo se ha corrompido. Baja y los reprende, arrojando las tablas contra el becerro. La tierra se abre y se traga a los pecadores, añadiendo en el final que, como castigo,
Yahvé los hizo vagar 40 años por el desierto, antes de llegar a la tierra prometida, la cual Moisés tampoco alcanza a pisar, como castigo del Señor. Entonces Moisés le da su manto y su bastón a Josué, y muere, o eso se sugiere antes del final de la película. En la Biblia, por el contrario, ocurren un montón de cosas entre el Mar Rojo y el becerro de oro. Van por el desierto y los hebreos se quejan de que no tienen comida. Yahvé les manda pan y carne para que no anden de quejosos. Los hebreos se quejan porque no tienen agua para beber. Yahvé le pide a Moisés que saque agua de una roca. Se enfrentan a los Amalek y logran derrotarlos. Llegan con Jetro, el suegro de Moisés. Moisés sube al Sinaí y recibe las leyes de Dios. Sin embargo, no nomás sube una vez, sino dos. Y es en la segunda en donde sí, le da las tablas de la ley. Y entonces viene el episodio del becerro. 2 veces, pero ¿para qué? En las dos, Moisés recibe las leyes de Dios. Lo que pasa es que en la Biblia, durante la primera, recibe las leyes de palabra, las memoriza y las transcribe en cuanto baja del Sinaí. Estas leyes son adicionales a las que el Yahvé le da a Moisés posteriormente en las tablas, lo cual significa que realmente no son 10, sino como 20 y tantos mandamientos los que Yahvé le da a los hebreos. Y es en esta parte donde sí ya tenemos mencionado a Josué, quien ayuda a Moisés en su camino por el desierto, y se enfrenta a los Amalek. Al mirar el becerro de oro, Moisés tira las tablas y éstas se destruyen, pero no abren la tierra. Moisés se acerca y destruye a golpes el becerro de oro. Posteriormente, los exhorta a elegir entre el camino del bien y el del libertinaje, como en la película. Los levitas, una tribu que es sumamente leal a Moisés, se ponen junto a él para demostrarle que lo han elegido a él y al camino del bien. Entonces, Moisés les ordena a los levitas a acabar con todos los rebeldes para castigarlos, y así lo hacen. Y ese día perecieron unos 3000 hombres del pueblo. Y de ahí hasta la muerte de Moisés pasan todavía más cosas que las que te acabo de contar en este video, ya que se acaba el libro del Éxodo y comienza otro, y luego otro, y luego otro. El Levítico, el de los Números y el Deuteronomio. Y finalmente viene el de Josué, que es donde inicia la misión de este, y termina la de Moisés, quien fallece a los 120 años de edad. Estos libros describen todo lo que los hebreos tuvieron que hacer para organizarse en el culto de Yahvé, y nos exponen todas las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.